Moi ben, pois imos ca última sesión desta mañá, na ponencia que impartirá José Luis Villacañas, centrada no que el denomina, agora veremos en que consiste, o efecto 1914, relacionando, como apuntábamos ao comezo destas sesións, a relación en España da crise do sistema político da restauración e o grande influxo político, cultural e intelectual que tivo o trauma da guerra. José Luis Villacañas, catedrático de Filosofía da Universidade Complutense, autor de numerosísimas obras que excuso resumir, ten traballado, un gran especialista na filosofía alemana, pero tamén no pensamento político español, e entre as súas últimas publicacións se fixera subliñar a historia do poder en España. Son varios volumes, que saiu no 2017 o terceiro, sei, o tercer volume. Non, esta obra é só dun volume. Só dun volume. A continuación, pois, ten tamén recentemente traballo sobre o populismo e acaba digamos, en discusión con a súa preocupación de sempre da teoría política do republicanismo, e recentemente pois, acaba de publicar unha evaluación teórico-política de Podemos. Con el, por lo tanto, estamos en boas condicións para dar conta dese trauma que incide nese contexto abigarrado que estamos vendo constituía a España de entreguerras que supuxo a guerra, a gran guerra, como se denominaba daquela. Moitísimas gracias, José Luis, moito gracias. Gracias, Ramón. Se oye, parece que... Bueno, naturalmente, agradecer a la organización la invitación en un contexto que indudablemente es muy heterogéneo. Cuando se dan estos contextos, a mí me gusta poner un poco las cartas encima de la mesa acerca de qué es lo que puede hacer un filósofo en este tipo de reuniones, ¿no? Obviamente, además un filósofo en estos días más bien insomnes y días complejos donde los ánimos están un poco perturbados y desorientados, ¿no? Y yo creo que un filósofo evidentemente debe decir algo que no se encuentre en las fuentes, ¿no? Lo que se encuentra en las fuentes. Y debe además decir algo que esté caracterizado por lo que podríamos llamar un pensamiento riesgo, o sea, algo que no se encuentre en las fuentes y que, en cierto modo, esté caracterizado por una intensa significatividad, ¿no? Significatividad quiere decir poner en relación elementos cuyos vínculos, cuyos nexos te invitan a seguir poniendo en relación elementos, ¿no? Por lo tanto, el filósofo no quiere decir nada definitivo, no quiere únicamente lanzar conexiones, como digo, con riesgo, pero sobre todo productivas. Esto es, conexiones que inviten a seguir haciendo conexiones y que al final, en un sistema bien constituido, un sistema científico bien constituido, podría dar lugar a preguntas o podría dar lugar a estrategias diferentes para leer las fuentes, ¿no? Uno de los elementos más importantes para establecer una intensa significatividad es, obviamente, la toma de distancia. Esto es moverse en perspectivas de largo plazo, moverse en estratos temporales diferentes y estar en condiciones, por tanto, de trazar diferencias temporales
marcar lo que pueda ser el presente, subrayando muy significativamente elementos que no pueden naturalmente caracterizar ese presente, ¿no? Establecer lo que pueda ser el presente por diferencia, por distinción. Bueno, en este sentido yo voy a hacer algunas observaciones sin querer asomarme al abismo de la modernidad, algo que creo sinceramente que la ciencia española no ha logrado comprender bien, posiblemente desde el inicio mismo temporal de la modernidad. Voy a hacer algunas consideraciones iniciales de largo plazo y esto ocupará mi primer punto. El segundo punto será hacer algunas consideraciones que son significativas desde este largo plazo de lo que fue la Constitución de la Restauración Borbónica de 1876, ¿no? En el tercer punto identificaré lo que podemos llamar una tensión, que es muy característica, una tensión característica de la historia de España en el largo plazo, pero también de la Restauración, que es la tensión entre la pulsión reformista y la pulsión reactiva, ¿no? Y en el cuarto punto hablaré de cómo esto llega a la hora de la verdad en 1914. En el quinto haré unas breves alusiones al nacionalismo catalán, que conozco un poco, aunque solamente digo con un ánimo quizá bastante polémico. Aunque la conferencia de esta mañana, que acabo de escuchar del profesor de la Granja, me sugiere que hay una convergencia extraordinaria entre los dos nacionalismos, a pesar de diferencias que él ha marcado y que yo acepto, que están íntimamente relacionadas con la procedencia teórica. Procedencia teórica de otro plazo, obviamente no carlista, de otro plazo, que tiene que ver con ideas europeas que considero importantes poner encima de la mesa. Comenzando por el principio, voy al primer punto, que es estas consideraciones de largo plazo. Bueno, yo creo que una de las tareas que puede hacer el filósofo es acuñar hipotéticamente, provisionalmente, como herramientas, algún tipo de conceptos, ¿no? Y yo, siguiendo a Helmut Plessner, que creo que es un pensador muy interesante, bastante ignorado y desconocido, pero uno de los padres fundadores de la República Federal Alemana, sin ninguna duda, padres intelectuales de la República Federal Alemana, Plessner escribió un libro que se llamaba La nación tardía, y yo he cogido ese concepto de Plessner de la nación tardía y lo he aplicado a España. De hecho, en el libro que ha citado Ramón de Historia del Poder Político, la vértebra teórica es la España como nación tardía. Es un enunciado que no quiere ser sustancialista, esto es, no presume que España sea una nación. Atención, que España se caracterice como una nación tardía significa fundamentalmente que ha aspirado a ser nación, sus estructuras de poder han aspirado a ser nación de forma tardía. Esto es cuando otras comunidades y otros estados estaban ya firmemente organizados, posiblemente desde hacía más de un siglo, bajo la forma poder nacional o Estado-nación, ¿no? Digo que no es un concepto sustancialista, porque no quiere describir una realidad, sino que quiere describir más bien un síndrome, es un conjunto de síntomas, un conjunto de comportamientos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que
tenga profundas y poderosas dudas acerca de su propia identidad, ¿no? Los daneses no manifiestan dudas acerca de su propia identidad. Los ingleses, hablo de ingleses con propiedad, tampoco. Otros pueblos sí, los normandos, franceses, puede que sí, pero hay determinados comportamientos colectivos que no están obsesionados por la identidad, ¿no? Eso significa que no tienen necesidad de que determinados estratos se presenten como estratos carismáticos en la medida en que puedan configurar identidad, ¿no? Sabino Arana respecto de la patria vasca, ¿no? Obviamente es un líder carismático que se reviste de dimensiones mesiánicas y funda identidad, ¿no? Bueno, todos los intelectuales españoles, desde Ganivet hasta Ortega, hasta finalmente la generación del 14, se ven a sí mismos como, hasta Unamuno, el propio Unamuno de San Manuel Bonomarti, se ve como fundador de comunidades. Son líderes carismáticos y están todos ellos atravesados por este síndrome de la nación tardía que de forma magistral expresa Ortega: Dios mío, ¿qué es España? No, esto es verdaderamente una de las características. La nación tardía, desde este punto de vista, tiene muchos problemas. Si logra estabilidad política, tiene muchos problemas para renovar su estabilidad política. Entonces, tiene muchos problemas para reformarse, autorregularse, reproducir los consensos, establecer mecanismos por los cuales se puedan enmendar las constituciones, se puedan transformar. Una nación tardía está atravesada por una inseguridad histórica, ¿no? Terrible. Y, en cierto modo, yo creo que eso procede por el hecho de que se ha querido sumar a procesos modernos. La nación es una forma moderna, pero a destiempo. Esto es, en realidad, podemos hablar que hay en Europa 3 naciones tardías características. Alemania es obviamente una, Italia es la otra, España es una de ellas. La razón fundamental de que estos 3 países no se hayan podido configurar como naciones en un sentido temprano, indudablemente tiene bases muy complejas que yo no podría agotar, pero creo que la principal de ellas es que no permiten una historia nacional. No, España, la historia de España no se puede ordenar cuando se pretende ordenar una historia nacional, ¿no? Aquí Koselleck yo creo que puede iluminarnos de manera muy profunda cuando dice: cualquier posibilidad de hacer una historia nacional alemana carece completamente de sentido. Básicamente porque es mucho más fácil hacer historias de imperios. Yo creo que Italia ciertamente ha padecido un imperio, el imperio austrohúngaro obviamente, ¿no? Pero sobre todo ha padecido un poder imperial de dimensiones universales, que es la Iglesia Católica. Los patriotas italianos del 16 ya se dan cuenta que Italia no puede ser una nación mientras el Papa sea un poder universal. Alemania se ha comportado como un imperio y no puede hacer historia nacional, tendría que hacer historia imperial más bien, y España no tiene una historia nacional. La forma de abordar la historia española es desde el dispositivo imperial. Un dispositivo imperial, atención, que no entra con Alfonso X el Sabio, que no entra ni siquiera con Carlos V, un dispositivo imperial que es propio de determinados pueblos de frontera, como es España, y que queda perfectamente definido en Alfonso VII, uno de cuyos asesores hizo esto que hay aquí al lado, ¿no? Estamos hablando, por tanto, de una historia especial. Acabo toda esta parte dedicada a largo plazo. Mientras que la historia imperial alemana está caracterizada fundamentalmente por el concepto de Bund, es una historia imperial de corte federal, la historia imperial española no está caracterizada por el concepto de Bund. El concepto de federación podría ser una manera de ordenar un imperio, pero el imperio español no conoce la federación, no sabe nada de federación, no tiene ese concepto. Es
un concepto imperial de orden mucho más primario, que yo, si me aprietan, estaría en condición de decir que es más bien de orden musulmán, califal, pero que en todo caso es militarista. Y esta es la idea que a mí me interesa resaltar. El Bund como historia imperial federal y la historia imperial española, que es específicamente militarista. El problema de los largos plazos es que efectivamente uno no sabe cuándo acaba en el largo plazo. No sabemos cuándo acaba la historia imperial española. Lo que sabemos es que efectivamente los nacionalistas, y De la Granja lo ha dicho muy bien, los nacionalistas también han visto que es una historia imperial. Esto es lo que hacen los nacionalistas. Las grandes visiones de los nacionalistas es que en ese fondo reconocen que España no tiene una historia nacional, sino que tiene una historia imperial. Y por eso 1914 es tan importante, porque 1914 es la guerra que debería marcar el final de los imperios. Lo que está haciendo Sabino Arana, escribiendo a Wilson, integrando a Wilson en el final de la Guerra Mundial, es, atención Wilson, que aquí también hay otro imperio, si deshaces el imperio austrohúngaro, en el fondo, esto testimonia que, en cierto modo, los nacionalistas pretenden conocer el nervio mismo de la historia española, comprenden que esa historia es imperial y comprenden que su papel, su función y su relación específica respecto del poder central español se comprende mejor cuando se activa la necesidad de trascender la forma imperio. Ahora, indudablemente, el hecho de que España haya tenido una dimensión imperial es uno de los elementos centrales, fundamentales, incuestionables, de que haya tenido una historia unitaria. Aquí los dogmas nacionalistas consisten en que ellos solo han sido víctimas de la historia imperial. Decir que los vascos han sido víctimas de la historia imperial es desconocer que los vascos han protagonizado la historia imperial. En este sentido, claro, la comprensión de España como imperio ha sido siempre un plus para el mantenimiento de la unidad de España. Esto se ve muy bien en un lugar. El filósofo lo que tiene que hacer es mezclar muchos tipos de fuentes, ¿no? Se ve muy bien cuando leemos la Constitución, los papeles preparativos de la Constitución de Cádiz, ¿no? Inmediatamente Cataluña manda una propuesta de Constitución de Cádiz en la que naturalmente se reponga la Generalitat, ¿no? Pero tanto los catalanes como los valencianos, como todos, están muy interesados en mantener la unidad de España con un argumento muy expreso. Porque si la unidad de España no se mantiene, no habrá forma de recabar obediencia del Imperio americano. Esto es, necesitamos mantener la unidad de España porque necesitamos, ciertamente, estar en condiciones de tener una jefatura de Estado que sea reconocida por los americanos. En este sentido, la unidad de eso que con el tiempo empieza a llamarse la nación española está subrayando también que es la manera de mantener esto que es el imperio español. La restauración, paso al segundo punto, aunque añadiré algo concreto. Uno de los síndromes de la nación tardía adicional, en la medida en que no es moderna, en que es una nación que comienza a ser nación sin haber pasado por la modernidad, es que no existe nunca una clara comprensión de la religión
como vínculo societatis. Esto es, que no ha tenido reforma, no ha pasado por la reforma. La reforma lo que hace es poner de nuevo en movimiento el principio comunitario. Hay una comunidad religiosa que en el fondo disuelve la religión como vínculo de la sociedad, esto es, sacraliza religiosamente los vínculos de la sociedad, porque no es una religión jerarquizada, no es una religión que parta de una estructura administrativa completamente diferente, privilegiada, exenta y distinta de la comunidad social, sino que Lutero, que las comunidades elijan a sus magistrados, que las comunidades elijan a sus sacerdotes, es la propia comunidad la que sacraliza su vínculo como vínculo religioso. Y es la propia comunidad la que, al sacralizar su vínculo como vínculo religioso, esa propia comunidad se ve como comunidad base del Estado. El proceso de confesionalización consiste en esto. La misma comunidad de base se escinde en sociedad y se escinde en Estado y, por vínculo religioso, obliga a las dos instancias a cooperar. El proceso de confesionalización es un proceso de cooperación de esto que con el tiempo será sociedad civil y Estado, ¿no? Por eso, donde no hay reforma, es muy difícil entender un concepto profundo de sociedad civil que se autoorganiza y que está en condiciones de fundar un Estado a quien somete a presión normativa, porque la sociedad y el Estado tienen la misma base religiosa. El cuius regio eius religio consiste fundamentalmente en que los deberes entre el que manda y el que obedece están respaldados religiosamente. Esto significa que los pueblos que han conocido la modernidad siempre acaban teniendo una confianza en su propia sociedad de base. Los pueblos que no han conocido la modernidad, sino que han conocido estructuras jerarquizadas, siempre han desconfiado de la comunidad de base. ¿Cómo se ve esto? En ese momento, pasó al punto segundo de la Restauración, se ve de una manera, a mi modo de ver, fundamental, que la Restauración, como todos los demás poderes españoles, podríamos decir en términos un poco exagerados, pero en buena medida, no de manera contraria a como otros poderes anteriores españoles, se ha visto, por decirlo de manera muy breve, muy franca, como un catejón de la democracia. La Restauración canovista es un catejón de la democracia. Esto es, un muro de contención de la democracia. ¿Por qué? Para los fundadores de la Restauración del 1876, la democracia equivale a socialismo. Esto es, porque el ideólogo real de Cánovas, el que está detrás realmente de Cánovas, es Donoso Cortés. Y Donoso Cortés ha visto de una manera muy clara que cuando estalle la revolución, a la que llevará inevitablemente la democracia, habrá que elegir entre la dictadura del sable o la dictadura de la navaja. Y entonces la dictadura del sable, naturalmente, tiene esa dignidad, ¿no? Ese montante. Cánovas aspira fundamentalmente a establecer un régimen político que no esté en condiciones de detener, tanto como sea posible, la irrupción de la democracia, porque la irrupción de la democracia es la irrupción del socialismo. Y esto significa que la propia Restauración se ve siempre como una constitución doble. El que lea bien el texto de la Constitución de 1876 verá que hay una constitución doble. Hay una constitución formal, retardataria ya de por sí, puesto que es una constitución propia de una monarquía constitucional. Esto significa que no deja claro quién es el soberano, ni confía en que el soberano sea el pueblo. Soberanos son las cortes con el rey, que no tiene nada que ver con el pueblo, ni con la democracia. Las cortes con el rey. Pero por debajo de esa constitución formal, que
evoca el ancestro de las cartas otorgadas, ¿no? El rey que otorga la carta y que al otorgar la carta limita su poder, funda unas cortes y en esas cortes él no pierde todos los poderes, sino que mantiene esa doble soberanía. Por debajo de esta constitución formal, que era la inglesa del siglo XVII, atención, justo cuando la inglesa ya ha dado paso a la monarquía parlamentaria, nosotros accedemos a la monarquía constitucional, que es un siglo o 2 siglos anterior. Por debajo de esa constitución, digo, hay una que en el fondo invoca la previsión de estado de excepción, la previsión canovista de estado de excepción. Ese momento en que, si la democracia llega, tendremos que elegir entre la dictadura de la navaja o la dictadura del sable. Y ese momento de previsión está específicamente reconocido en la Constitución porque el rey no es el rey es rey con el ejército. Y en actos normales ministeriales, el rey tiene que ver, naturalmente firmado, para firmar el rey tiene que ver la firma del ministro. Pero en actos que estén en el ámbito de maniobras militares específicas, en estado de guerra específico o en situaciones que parezcan el estado de guerra, el rey no necesita firma ministerial, sino que puede dirigir directamente el ejército. Esta previsión, obviamente, es una previsión para el momento en que el régimen no sirva de catejón, de muro de contención a la democracia, sino que tenga que rendirse a la evidencia revolucionaria de la democracia. Esto es, nuestras élites en la Restauración no distinguieron entre revolución, democracia, socialismo. Como podéis suponer, el elemento fundamental que impedía que la Constitución de la Restauración fuera una constitución parlamentaria, el elemento retardatario último de la forma aparentemente democrática de esa Constitución, tenía que ver con el sencillo hecho de que el gobierno no era definido como una comisión parlamentaria. Que parece que es un tecnicismo y que le ruego comprensión, viene a decir que en realidad el gobierno no emana del Parlamento. Esto es lo propio de una constitución, de una monarquía constitucional, como era Prusia antes de 1918. La comisión de gobierno no emana, no es una comisión que emane del Parlamento, es una comisión que emana del rey y que tiene respaldo parlamentario. Respaldo parlamentario no es fuente parlamentaria. Es el rey el que quita y da la confianza al presidente de gobierno. Y es el presidente de gobierno el que se busca el soporte parlamentario. Esto no es un gobierno parlamentario, esto es otra cosa. Y el rey, desde luego, Alfonso XII tuvo pocas oportunidades, pero Alfonso XIII era perfectamente consciente, perfectísimamente consciente de qué atribuciones le confería la Constitución. Hasta tal punto que si consideramos la declaración del estado de guerra en 1923, por los acontecimientos de Cataluña, podríamos estar en condiciones de decir que el nombramiento de Primo de Rivera como un acto de formación de gobierno por parte del rey estaba perfectamente apoyado por la Constitución de 1876. No fue un golpe de Estado, fue la emergencia de la verdad de la Constitución en lo que podríamos llamar la Constitución no de papel, sino en la Constitución existencial, la Constitución material, ¿no?, que decía Carl Schmitt, ¿no? Carl Schmitt decía que Weimar tiene 2 constituciones, ¿no? Una Constitución que define las formas de gobierno y otra que define la materialidad, ¿no? La Constitución de la materialidad, la Constitución material, emergía justo en ese momento. ¿Esto qué significa? Significa que, como es natural, los políticos, cualquier político decente,
cualquier político con mínima noción de la dignidad, quisieron transformar la Constitución. Esto que el aznarismo español empezó a decir que los intelectuales del 98 rompieron la Constitución del 76, que era una Constitución que había dado a España estabilidad, todo esto forma parte de una alucinación, como otras tantas del señor Aznar. Fueron los propios políticos de la Restauración los que se dieron cuenta que no se podía hacer política porque el rey tenía todos los hilos para hacer política. Y esto determinó muchísimas posibilidades y muchísimas iniciativas de reforma. Hay que acordar que en 1917, cuando se configura la Asamblea de Parlamentarios y cuando Cambó, una vez muerto ya Prat de la Riba, ¿no? Cuando Cambó es el hombre de la Lliga en Madrid, la propuesta de la Asamblea de Parlamentarios son cortes constituyentes, son cortes que reformen realmente la Constitución, que hubo muchos intentos de reformar la Constitución, entre ellos los intentos de Maura, de la ley de administraciones locales, entre ellos el intento de Canalejas de aceptar la ley de bases de las mancomunidades. Por cierto, Canalejas es asesinado un poquito después de aprobar algo que el gobierno anterior, no recuerdo quién era, García Prieto quizá, no quiso firmar la ley de bases, la firma Canalejas, pero es asesinado. En los momentos centrales de la política española, el crimen político ha sido fundamental. No hay que olvidar el crimen de Prí, sin el cual el pobre Amadeo de Saboya estaba perdido en España. O sea, el crimen político, la violencia política discriminada, es obviamente uno de los elementos más importantes del síndrome de la nación tardía, puesto que es la forma contemporánea del golpe de Estado, que es la forma arcaica, histórica, del largo plazo, del control desde la desconfianza respecto del pueblo. Las pulsiones de reforma, por lo tanto, existieron. Pero aquí es muy importante, por eso, ver cómo emerge el largo plazo. Es muy importante darnos cuenta que, frente a eso, lo que emerge realmente siempre, como intento de contrarrestar esas pulsiones de reforma, esas necesidades de reforma, es la pulsión imperial. La pulsión imperial, en 1909, la pulsión imperial que lleva a la Semana Trágica, la pulsión imperial que dice Sabino Arana, no hay que asumir la guerra de Marruecos porque efectivamente no deben morir los hijos de los vascos. La pulsión imperial como el camino para tapar las exigencias de reforma. Una pulsión imperial que apareció en la España contemporánea, en la foto de las Antillas, que es una pulsión imperial clara, porque viene a decirnos el mundo lo arreglamos los viejos y los nuevos imperios, sabemos cómo controlar el mundo. Esa pulsión imperial, sin ninguna duda, respondía de forma muy precisa a la Constitución material del 76, porque permitía el protagonismo y el liderazgo del rey en su relación directa con el ejército. Creo que la España contemporánea, la generación del 98, no se comprende, verdaderamente, es mi opinión, ¿no? Quizá podemos discutirlo, sin Ganivet. Yo creo que Ganivet es el tipo que lo ve todo más claro, ¿no? Que Ganivet escribe justamente cuando ya la guerra de Cuba, la guerra de Puerto Rico, está liquidada y está sentenciada. Pero cuando escribe Ideario en Español en 1895, Ganivet dice algo clarísimo. Tenemos dos opciones. Una, echar a los perros a 500.000 de españoles. Lo dice así, un tipo que se jugaba la vida en cada momento, ¿no?
o empezar un nuevo imperio en África. ¿Por qué decía esto Ganivet? Ganivet era perfectamente consciente que los pactos reales que estaban en la base de la vida política del régimen de la Restauración implicaban pactos de burguesías centrales y periféricas que no podían ir adelante sin que se activara la pulsión imperial, y que los textiles de Barcelona no podían funcionar bien ni tenían el mercado adecuado si el ejército español no tenía realmente la necesidad de armar un ejército cada X años, y que las industrias del hierro y el acero del País Vasco no estaban en condiciones de cumplir los pactos que le vinculaban al Estado si el Estado no le ofrecía mercado para las armas. Y los conserveros no iban a mantener su fidelidad al pacto de burguesías si no estaban en condiciones de llevar alimentos hacia territorios que eran diferentes de los españoles. Y la pulsión imperial vino taponando, ya lo había taponado obviamente en la Constitución de 1876, pero vino taponando todos los intentos de reforma, porque además le daba al rey el protagonismo adecuado. Un protagonismo que, en cierto modo, le llevó a dar el golpe militar de Primo de Rivera, justamente cuando se estaba discutiendo la comisión Picasso para abordar hasta qué punto todos los gastos del norte de África no habían sido adecuadamente distribuidos entre los altos mandos, incluido el rey de España. La guerra del 14, y paso al punto tercero, perdón, ya al punto cuarto, la guerra del 14 fue importante porque desarticuló completamente el cosmos político español. Creo que digo una obviedad si recuerdo que la neutralidad española fue única y exclusivamente la cobertura que permitió vender a los dos bandos. Por lo tanto, fue una neutralidad desde el punto de vista de la política internacional. Pero desde el punto de vista de la política interior, fue una protoguerra civil. 1914 fue una protoguerra civil, en el sentido de que dividió a la población española y dividió a las élites políticas españolas en bandos transversales e irreconciliables, y desarticuló por completo la estructura de los partidos políticos. Había aliadófilos en los liberales, había defensores de la Entente en los liberales, había defensores de Alemania en los conservadores, muchos, y había también defensores de los aliados en los conservadores. La estructura de partidos políticos estalló por los aires. Y esto fue la voz clara de visibilidad tanto a los nacionalismos periféricos como a las burguesías progresistas centrales de profundizar e intensificar los planes de reforma. 1914... Vamos a recordar brevemente, nace la revista, nace la Asociación para la Liga de la Educación Política. Ortega da el volantazo radical, deja de coquetear con los partidos tradicionales y da el volantazo para decir liberalismo es revolución en vieja y nueva política. Se propone con toda claridad como líder de la renovación española. Surge la revista España, que luego va a fecundar Biblioteca Nueva.
inmediatamente comienza el trust de la prensa a configurar un nuevo sistema de publicidad. Comienza a preparar Urgoiti el diario El Sol, poco a poco, porque primero quiere hacer la campaña del Imparcial, ¿no? Todo el mundo es consciente de que en ese momento España, ¿no?, tiene todas sus instituciones cogidas con pinzas y todo el mundo es consciente de que el sistema político ya no da más de sí. Y todo el mundo es consciente de que según sea el resultado de la guerra, España inexorablemente tendrá que cambiar la Constitución. Y por eso, como es natural, en 1914 comienza la gran ofensiva del nacionalismo catalán, comienza la gran ofensiva del nacionalismo vasco y comienza la gran ofensiva de lo que pueden ser las élites progresistas españolas por vincularse al régimen de libertades democráticos que representan los aliados, ¿no? Con esa figura trágica de Ortega que no ha hecho más que celebrar a Alemania y que ahora tiene que dirigir una revista pagada por la embajada inglesa, ¿no? Y que naturalmente le somete a unas tensiones inviables que le hacen abandonar la dirección de forma inmediata. Pero 1914 es, obviamente, mucho más, tiene algún elemento que es importantísimo, porque es el momento que comprende Alfonso XIII que la única forma que tiene España de salir de la guerra y de salir de la apuesta por la neutralidad es volcarse de forma radical en la apuesta por los imperios centrales. Y es el propio Alfonso XIII el que anima el posicionamiento fundamental de España respecto del Kaiser y el que cree, esto podéis verlo de manera muy gráfica cuando Ramiro de Maeztu escribe La crisis del humanismo, que es una crítica radical a Prusia, en el fondo no es sino anticipar la posibilidad de que España se enrole en esa dimensión prusiana. Pero es Alfonso XIII el que se vincula de manera precisa a la figura carismática del Kaiser, paternalista del Kaiser, patriótica del Kaiser, con la posición desesperada de que ese sea el bando de los triunfadores y protejan a España respecto de lo que Alfonso XIII no puede en modo alguno aceptar, que es romper esa constitución material que le da a él el mando, la manija de todos los elementos decisivos de la Constitución. Y esto, que no es un brote imperial, pero que naturalmente que tiene sus expectativas de seguir manteniendo el imperio en Marruecos, que tiene sus expectativas de política internacional, que tiene sus pactos secretos en caso de que gane Alemania acerca de aumentar frente a Francia, que en el fondo nos ha dejado el RIF, su presencia norteafricana, etcétera, etcétera. Esto, que como digo, no es una implosión imperial, aunque la prepara, tiene que verse acompañado ineludiblemente por una activación del ejército. Y aquí es donde efectivamente se comienza a avanzar hacia el paso ineludible a la dictadura, que no se comienza en 1923, cuando se observan las tendencias, sino que se comienza con las juntas militares, obviamente. Pero las juntas militares, que en el 17 estallan, tienen un inicio extraordinariamente ideológico, moviliza a todo el ejército bajo la aparente divisa progresista de que los mandos
justamente promocionen de manera igualitaria, que Marruecos no sea la causa de la promoción, parece estar dirigido contra los africanistas, etcétera, etcétera. Pero poco a poco, en la medida en que se va politizando realmente el movimiento, están en condiciones de cambiar gobiernos de forma directa. Y sabemos que por la vía de De la Cierva están en condiciones de ordenar los cambios de gobierno, eliminan a Dato, vuelven a poner a García Prieto, consultando con Palacio de forma permanente. En este sentido, podemos decir que todos los intentos, ya construida la Mancomunidad de Cataluña, todos los intentos de avanzar a una reforma constitucional, todos los intentos de dar lugar a una estructura de Estado diferente, todos los intentos de llevar adelante unas Cortes Constituyentes, no solo no son recibidos por las élites centrales del Estado, sino que fundamentalmente son contestados por las élites centrales del Estado en sentido diverso, en sentido contrario, en el sentido de intensificar la emergencia de la verdad de la Constitución como relación directa de los militares con el rey. Y por eso la guerra del 14 es tan importante y es tan decisiva, porque nos somete al estado excepcional que obliga a la Constitución del 76 a revelar su verdad. No esa verdad parcial, no esa verdad canovista de la ordenación de todo el sistema de instituciones, sino su verdad material de relación directa del rey con los militares y el empeño justamente de mantener un ejército de dimensiones imperiales, pero que tiene, por la pulsión histórica, que tiene como misión adicional el mantenimiento de la unidad de España como dogma fundamental. Esto es, el 1914 nos produce, y acabo diciendo algo del punto quinto de Cataluña, nos revela una verdad, la verdad fundamental de la Constitución, la verdad fundamental que estaba en la previsión misma de la Constitución, y nos desvela, en cierto modo, otro de los síntomas que constituyen el síndrome de la nación tardía, su extraordinaria debilidad internacional, el hecho de que no tiene recursos propios para oponerse en los momentos de crisis internacional a las tendencias dominantes del tiempo e iniciar un camino propio. La exposición extraordinaria a las crisis internacionales como crisis internas es, obviamente, el destino inexorable de una nación que ha querido ser nación cuando a lo mejor tendría que haberse visto desde otra historia y tendría que haber generado otras virtudes políticas que contaran con el principio de realidad de esa otra historia. No creáis que esto que digo permite inferir, permitidme 3 minutos más, permite inferir que Cataluña es una nación antigua o que el País Vasco es una nación antigua. Los imperios tienen la casi, diría yo, tendencia legal histórica a que no dejan que emerjan tampoco naciones en su seno. Lo que emergen son otras cosas, lo que dejan que sobreviva es otra cosa. Y según el Estado, en la periferia o en el centro, han sido más o menos erosionadas por esa potencia caótica que genera un imperio, sobre todo si es un imperio militar. Acordaos la diferencia entre imperio militar, específicamente romano, e imperio colonial, específicamente cartaginés, que la historia nos ha
dado en diferentes morfologías en tantas otras ocasiones. Lo que surgen son comunidades orgánicas. Pero eso, una comunidad orgánica no es per se una comunidad nacional. Una comunidad orgánica nos la ha descrito perfectamente de la Granja cuando ha hablado del aranismo. Es una comunidad orgánica. Que nadie haya pensado que una comunidad orgánica podía ser una nación hasta el siglo XIX no es un azar. Prat de la Riba, que tiene un texto para mí preferido, que es el prólogo que le hace a Regionalismo y Federalismo de Durán y Ventosa. Creo que es el mejor prólogo que escribe Prat de la Riba, que es, atención, de 1905, no es de 1910 como la Nación Catalana, no, 1905. Prat de la Riba dice con toda claridad que todavía se acuerda del padre de Durán y Ventosa, ¿no? Cuando se funda, porque es el que funda el Instituto de Estudios Catalanes, ¿no? Y acaba con el Centre Català de Valentín Almirall, ¿no? Todavía se acuerda de este buen hombre que había estudiado el derecho administrativo catalán por activa y por pasiva, y que le llega el hijo, le llegan los jóvenes y le dice, no, somos una nación. Y describe hasta qué punto este hombre retrocedió asustado cuando le dijeron que eran una nación. No, la comunidad orgánica, de naturaleza católica fundamentalmente, no se ha visto nunca como una nación, porque el catolicismo no promueve naciones. No promueve naciones en el sentido de nación política. La nación como nación política es otra cuestión. En este sentido, la comunidad histórica, la comunidad orgánica, la comunidad de vida orgánica, que ha sido descrita fundamentalmente por los grandes teóricos de la comunidad, Savigny, von Gierke, etc., solo acaban pensándose en que esa comunidad debe ser una nación justamente a finales del siglo XIX, a partir de Hipólito Taine por la parte francesa, que es el que está inspirando a Unamuno y a Intrahistoria y todo lo demás, y a partir de los, obviamente, de los nacionalistas alemanes, Triesque y compañía. Y por eso es muy importante que recordemos que cuando Prat de la Riba, tanto en la nacionalidad catalana como en este prólogo, que yo os invito a que leáis porque es fantástico, dice que la nación está resurgiendo. Lo dice fundamentalmente porque ahora estamos de acuerdo con la nueva ciencia política. Lo que legitima que esa comunidad orgánica, que lo ha pensado Torres y Valles, no estamos hablando de que ahora se pueda pensar como nación, es que la ciencia política dice que el modo fundamental de construir un Estado es dotarlo de bases nacionales y que, por lo tanto, Cataluña debe avanzar hacia la construcción nacional ineludiblemente como forma de construir un Estado. Esto es completamente claro. Como forma de construir un Estado, porque la ciencia dice que la norma de lo que es un Estado es que tenga en su base una comunidad orgánica nacional. Y Prat de la Riba, acordaos, dice, debemos dejar fuera la noción de orgánico, aunque es importante y científica, porque esto pueden usarlo los krausistas para decir que el organismo es España y entonces proponernos que no sacrifiquemos al organismo superior, ¿no? No. Nosotros vamos a emplear el estado de la ciencia política y vamos a emplear ciertamente la idea de que el final de este proceso es la construcción de un Estado. Y Prat de la Riba dice algo que a mi modo de ver es mucho más importante para entender toda esta cuestión y para reconocer que en el fondo es muy posible que el nacionalismo vasco no haya renunciado a Sabino Arana, pero es muy posible que el nacionalismo catalán no haya renunciado a las categorías de la ciencia política de finales del siglo XIX.
esto es, no haya renunciado a las categorías de la ciencia política romántica del siglo XIX y que mantenga esa fijeza en esas categorías con tanta fuerza como el nacionalismo vasco mantiene la fijeza en la religión aranista. Pero en ese momento, Prat de la Riba dice algo que deberíamos reflexionar con fuerza, con mucha fuerza. Y dice, por supuesto, que Cataluña es una nación, Cataluña es una comunidad orgánica natural, que el Estado es una mera cuestión artificial, que España no es nada, y es muy curioso que todos los nacionalistas desprecien a Valentín Admiral, lo desprecian realmente, pero todos ellos asumen España tal y como es, ese gran libro de Admiral, como la Biblia, respecto de España, ¿no? Rechazan a Valentín Admiral porque rechazan el federalismo. Y rechazan el federalismo porque dice, ¿qué unidades se federan? Nadie lo sabe. ¿Qué se van a federar? ¿La Extremadura con Cataluña? No. Nosotros no somos federalistas porque somos nacionalistas, porque el nacionalismo nos dice cuántas son las tribus, cuántas son las unidades con las que se puede aspirar a hacer la federación ibérica posterior. Y aquí también ellos hablan de hacer una federación con Portugal, obviamente. Pero el punto decisivo es el desprecio al Estado como organismo exclusivamente artificial, como organismo que en el fondo no tiene bases científicas y por lo tanto como un organismo exclusivamente coactivo. Y por lo tanto la degradación del sentido de la ley como algo que no tiene base, como algo que en el fondo es decisionista, es arbitrario, frente a la naturalidad de la comunidad. Pero para construir realmente esa patria catalana, construirla no porque ya se es, para llevarla a la consecuencia última, pero a partir de ahora el mecanismo para alcanzar la meta es el odio. Yo creo que esto tampoco lo dice la ciencia política y creo que esto es un texto matriz de Prat de la Riba que el nacionalismo catalán debería también producir una reflexión y una reflexión crítica para desvincularse de esta premisa. Porque si se acepta esta premisa, que para la conquista de la finalidad de tener un Estado propio, el mecanismo de la comprensión de la Constitución es el odio, entonces no hay manera, realmente no hay manera de reconstruir ninguna comunidad de pueblos ibéricos. Gracias. Moi ben, moitas grazas. Temos algúns minutos para algunha cuestión. Esto puede ser para mí. Sí, sí. Bien, me ha parecido extremadamente sugerente muchas de las cosas que ha planteado, quizá con un lenguaje de filósofo. El lenguaje de los historiadores es diferente, aunque en algunos aspectos pueden haber sinónimos. Nación tardía y, digamos, imprenta imperial podría identificarse con débil nacionalización y existencia de un nacionalismo que, como dijo Jover, se basa demasiado en las glorias del pasado y muy poco en los proyectos de futuro. Por lo tanto, nostálgico y escasamente atractivo como proyecto hacia futuro. Y
con un elemento de exclusión, de no aceptar nada que sea diverso a lo que se configura como la matriz. Aquí entraríamos en el tema castellano, que es extremadamente complejo. Quizá también respecto a lo del régimen del siglo XIX, el régimen liberal español, y yo pienso que es cierto que arrastra la idea imperial, aunque se haya perdido gran parte de imperio y quede tan solo Cuba, Puerto Rico y Filipinas, pero con una notable prevención a todo lo que pueda alterar este mantenimiento. Hay una anécdota bastante significativa. En 1823, en el trienio liberal, se impide que los parlamentarios elegidos en Cuba tomen posesión de sus actas. Se impide con el argumento de Argüelles que la presencia de cubanos puede distorsionar la nación española porque serán reivindicativos, criticarán a los capitales generales y eso se extenderá a todas las provincias. Por lo tanto, se excluye la presencia de los cubanos. Cuba es una colonia, no tiene que tener representantes. Esto es un planteamiento típicamente imperial. Y después pasa lo mismo con los parlamentarios cubanos que intentarán elegirse en otros momentos. Y yo pienso que hay un elemento fundamental de esta debilidad, que es que el Ejecutivo se impondrá al Legislativo, ya lo digamos al Judicial, de forma permanente hasta la Segunda República. Las elecciones las convoca un gobierno para ganarlas. Hasta 1933 no hay unas elecciones que el gobierno las pierda en la historia de España. Siempre. Y este es un elemento claro. Es el Ejecutivo el que tiene unas Cortes dóciles. Por lo tanto, no es un sistema parlamentario en este sentido. Y el poder del soberano es fundamental. Y tiene razón en eso que ha dicho de 1923, Alfonso XIII. Cuando en 1931 se abre un expediente de responsabilidades políticas al exrey Alfonso de Borbón, hay un debate precioso en las Cortes Constituyentes sobre las responsabilidades. Y no pueden atacarlo por haber nombrado a Primo de Rivera. Lo pueden atacar porque no ha convocado elecciones después. Es decir, el incumplimiento de la Constitución es no haber aceptado el requerimiento del presidente del Congreso y del Senado a que convoque elecciones, no por haber nombrado al dictador. Por tanto, digamos, es el elemento de que su cosoberanía la ha vulnerado, no nombrando a una persona inadecuada, que no es así, sino no haber convocado Cortes, que es otra cosa, es otro aspecto. El tema del 14 es importante. Ha dicho muchas cosas que yo mañana me voy a reiterar en ella. Es una oportunidad tardía, una oportunidad fabulosa, aprovechar la guerra mundial. Es un fracaso y hay que ver por qué fracasa el reformismo. Ahí ya aparece el 17, tentaciones autoritarias. Sí. En los políticos dinásticos, entre ellos Cambó y Alba, y el mismo Alfonso XIII, ya daré cuenta de conversaciones respecto a tentaciones autoritarias muy claras, porque ven aquel sistema bastante irreformable. Sí. Y finalmente, la parte final dedicada a Prat de la Riba. Yo ahí discrepo bastante. Primero, porque hay muchos Prats de la Riba. El Prat de la Riba que usted ha citado no es el mismo que el Prat de la Riba de 1915 con el manifiesto per Catalunya y una España grande. Ahí Prat de la Riba plantea, y Cambó como instrumento político, la regeneración de España a partir de Cataluña. Y en absoluto aparece una palabra como odio. Me gustaría que me citara dónde sale la frase textual de odio. Hay antagonismos, hay críticas durísimas, pero si usted mira el año siguiente al prólogo al libro de Duran y Ventosa, La nacionalidad catalana, ahí no aparece en absoluto la palabra
odio a nada español. Y ya no digamos de los escritos posteriores de Prat de la Riba. Muchas gracias. Sí, estoy muy de acuerdo con todo lo que ha indicado, y se lo agradezco porque algunas cosas las desconocía. Pero en relación, y estoy de acuerdo con esto que dice usted al final, ¿no? Hay muchos Prat de la Riba. Es verdad que Prat de la Riba no es un gran intelectual, es un hombre que se ha dejado influir, ¿no?, por mucha gente. No es lo mismo el Prat de la Riba que está cerca de Dors, ¿no?, que el Prat de la Riba que está al principio con Duran y Ventosa, pero lamento decirle que la palabra odio aparece en la página 22 de la Introducción a Regionalismo y Federalismo, firmada en 1905 y reeditada por Prat en 1911. Pero si usted va a la Nacionalitat Catalana, verá que hay párrafos enteros copiados de ese prólogo de regionalismo y federalismo, del prólogo de Prat de la Riba, párrafos enteros, a veces ampliados, a veces literalmente copiados, y que uno de los que permanece con toda firmeza es el que habla 2 veces de odio. Si va a la página 22, lo podrá ver, porque es muy llamativo. Es verdad que cuando Cambó, bueno, cuando muere, estamos hablando, vamos a ver que yo recuerde, Prat muere en el 14, en el 17. En el 17 muere y coge la Mancomunitat Puig i Cadafalch, ¿vale? Que es cuando Cambó realmente viene a España, por decirlo así, ¿no? Y efectivamente el programa es el que usted ha dicho, ¿no? Hay que hacer grande España desde Cataluña. Es un programa de españolización de nuestro movimiento, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Ahora, yo creo que la aspiración que hay en 1917 claramente es que la Mancomunitat se dote de un estatuto. Están ya pidiendo un estatuto, ¿no?, que no van a conseguir, ¿no? Y creo, sinceramente, que eso no invalida las reflexiones previas, ¿no? Una de las cosas con las que tenemos que romper es con la idea, es con la idea de que el nacionalismo catalán, en el fondo, es oportunista. No, el nacionalismo catalán no es oportunista. Es oportunista para los despistados. Pero yo creo que tiene un programa que no es oportunista. Obviamente, ese programa se modula de muchas maneras. Pero el programa de la nacionalidad catalana, que como digo está profundamente inspirado en ese prólogo, yo creo que es un programa que lleva sustancialmente a conquistar para Cataluña la entidad de Estado. En el 17 lleva a pedir un estatuto de autonomía, pero lo que hace Lluís Companys en el 34 o lo que hace Macià en el 31, declarando el Estat catalán, eso no es oportunismo, eso es el cumplimiento de un programa. Y yo creo, sinceramente, que ese programa, quiero decir, yo, en cierto modo, apoyo ese programa. O sea, yo creo que
Cataluña, claro que Cataluña tiene estructuras de Estado, claro que tiene estructuras de Estado, claro que Cataluña puede ser un Estado. ¿Cómo no va a ser Cataluña un Estado? ¿Cómo que no lo era antes de 1714? Lo era. A todos los efectos, en las fuentes aparece como la nación catalana y a todos los efectos está dotada de estructuras de Estado. Eso no me cabe la menor duda. Mi comentario no tenía como finalidad impugnar esa aspiración, en modo alguno. Tiene como finalidad impugnar un elemento smithiano, de amigo, enemigo, odio. Esto es lo que tiene como finalidad. Evidentemente, impugnar esto nos compromete muy poderosamente. Nos compromete a nosotros, españoles, porque yo nací en Úbeda, yo no veo la manera de que pueda ser, nos compromete a comprender a Cataluña de un modo que no estamos comprendiéndola, obviamente. O sea, quien reclame que el odio tiene que ser desarmado, se está comprometiendo, obviamente, a no atizarlo, ¿no? Se está comprometiendo y la única manera de no atizar el odio es comprender. Y yo creo que el problema y ustedes me perdonarán si les revelo que en toda mi conferencia he estado intensificando significados que tienen que ver con el presente, ¿no? Como diría Luis Vives al hablar de Sila, de nuestro presente estamos hablando, de cosas que están ocurriendo ante nosotros mismos estamos hablando. Y esto obliga inexorablemente a que el Estado español se comporte de otro modo a como se está comportando. Esto yo quiero decirlo con toda claridad, ¿no? Y esto significa que comprenda que desde el otro punto de vista la invocación desnuda de la ley no permea la autopercepción de ser una comunidad nacional. No, eso no puede permearlo. Y yo creo, sinceramente, que en el presente estamos ante una situación en la que, una vez más, el Estado español no está haciendo gala de poseer un sentido democrático profundo. Claro que el Estado de Derecho es fundamental. Claro que la legalidad es fundamental. Pero cualquiera que conozca algo de la historia de España debe darse cuenta que una realidad como la catalana tiene derecho una vez en 2000 años de decir, señores, ¿por qué no aclaramos esto de una vez? Y hacemos un referéndum serio de una vez. Y ponemos condiciones serias de una vez. Y establecemos de manera clara qué va a pasar con la minoría española en Cataluña en el caso de que sea independiente. Y cómo vamos a proteger esos derechos de esas minorías. Todo esto, un Estado democrático que es consciente de su debilidad democrática y que es consciente de que siempre ha considerado a su propio Estado como un muro frente a la democracia, tiene que ser consciente de esto. Y en este sentido, yo, claro que creo que Cataluña tiene derecho a un referéndum libre, pactado, ordenado, y que tiene que caber en esta Constitución, porque tiene que caberla, porque no hay, esto lo han dicho juristas famosos, no hay ningún obstáculo a que el gobierno delegue la convocatoria de un referéndum al presidente de la Generalitat y que el gobierno establezca las condiciones de ese referéndum. Es verdad que para eso también se requiere un desarme por parte de las autoridades catalanas, porque cualquier referéndum que tenga un vínculo jurídico, el gobierno ejecutivo tiene que mantener imparcialidad. Es verdad que en todo referéndum no se puede convocar a las asociaciones de la comunidad orgánica a que tomen decisiones en pie de igualdad con el Ejecutivo público. Esto no. Es verdad que en cualquier referéndum se tiene que medir cómo va a defender la televisión pública, las diferentes opciones. Todo esto tiene que ser pactado y no se ha pactado. Y sobre todo tiene que producirse algo muy importante, que la comunidad orgánica no comprende bien.
Porque la comunidad orgánica no entiende del principio de homogeneidad, pero no entiende del principio liberal, de la cantidad. La comunidad orgánica cree que una vez que se manifiesta la comunidad orgánica, se ha manifestado el todo. Hay bellas frases de Prat de la Riba acerca del concepto de transversalidad, mucho antes de que Íñigo Errejón hablara de él. Como en el fondo todas las cosas que nos ha descrito de la Granja esta mañana tienen que ver con la transversalidad. Es importante saber que la cantidad, que es un principio liberal despreciable para la homogeneidad, es importante también desde el punto de vista democrático. Y que es preciso pactar qué cantidad, no qué cualidad, sino qué cantidad es la fuente de efectos jurídicos. Todo eso tiene que hacerse en serio por parte de las autoridades catalanas y por parte de las autoridades españolas. Y, naturalmente, yo, desde ese punto de vista, simpatizo con que en estos momentos es preciso hacer una crítica seria de las dos autoridades ejecutivas. Y es preciso hacer una crítica seria de ellas porque yo me temo, señores, yo me temo, señores, que este asunto acabe al modo español de pacto de élites por arriba y que estén de acuerdo en una cosa, en convocar elecciones, solo que todavía no se han puesto de acuerdo en quién las convoca. Esto es, que Puigdemont quiere que las convoque Rajoy a partir del 155 y Rajoy quiere que las convoque Puigdemont como un acto de legalidad más de la autonomía catalana. Pero es posible que esto se cierre para mal de España y para mal de Cataluña en lo que en muchas ocasiones se ha cerrado la historia de España, en un pacto de impotencias, en un pacto de iguales, pero iguales en la impotencia. Y esto sería una manera de que los pueblos hispánicos no avancen realmente en una construcción democrática, moderna y razonable. Moi ben, moitas grazas. Temos que rematar aquí, pois xa pasamos 15 minutos da hora establecida. Continuamos. Se hai preguntas e cuestións, poderán ser introducidas ao fío das sesións desta tarde e de mañá. Moitísimas gracias.